Para conseguir el efecto lifting a nivel facial sin cirugía, vamos a recurrir a 3 tipos de técnicas con diferentes productos. Uno serían productos tensores, que vamos a intentar tensar lo que es la parte del tercio medio y del tercio inferior con productos estimuladores del colágeno como la hidroxiapatita de calcio y la policaprolactona. También podemos utilizar los hilos tensores siguiendo las líneas de tracción. Por otro lado, intentaremos reponer el volumen que se ha perdido a nivel de pómulos en determinadas zonas que hemos perdido ya colágeno con un voluminizador que es el ácido hialurónico. Y por último, intentaremos quitar o atenuar las arrugas de expresión con toxina botulínica. Cada uno de los productos va a tener unas ventajas y unos inconvenientes. Ventajas, por ejemplo, del ácido hialurónico si conseguimos un efecto de dar volumen inmediato, porque es un producto que es voluminizador, conseguimos el volumen que deseamos en el momento que lo aplicamos. Desventaja que tendría que una vez eliminado el producto, reabsorbido, aunque no queda totalmente igual que estaba previamente, pero bueno, se pierde casi todo el volumen que conseguimos en el tratamiento. Las ventajas de los productos estimuladores del colágeno es que el producto va a producir un efecto de volumen mientras está en la cara, pero durante el tiempo que está en ese sitio va a provocar formación de colágeno nuevo, colágeno nuestro. Cuando el producto se reabsorbe, nos va a quedar el volumen que provoca la producción del colágeno que nosotros hemos conseguido. Entonces sería una desventaja que el volumen inicial no es el que queremos conseguir, y la ventaja es que a largo plazo conseguiremos un volumen duradero. La toxina botulínica es la única técnica que hay para tratar las arrugas de expresión, entonces es relajar el músculo causante de las arrugas que hacemos cuando nosotros gesticulamos. Es inmediato el efecto, se empieza a notar a los 3 días y el efecto desaparece totalmente entre 4 a 6 meses. Y la última técnica de los hilos tensores consiste en unos hilos que vamos a poner siguiendo unas líneas de tensión, y la ventaja fundamental que tiene es que no nos va a provocar volumen, simplemente levantamiento del tejido que ha quedado flácido. Se va a ver el resultado muchísimo mejor a partir de 1 o 2 meses. Los resultados que nos van a permitir conseguir esta técnica, que es un lifting sin cirugía, va a ser sobre todo dar volumen en las zonas que hemos ido perdiendo conforme pasan los años, porque se pierde el tejido conjuntivo y un poquito de grasa, y tensar la zona de flacidez, reponer los tejidos en su posición original. Y por otro lado, eliminar las arrugas de expresión que hacemos cuando nosotros gesticulamos. Entonces serían dar unos años de juventud a la piel sin pasar por quirófano. Bueno, los efectos secundarios que pueden aparecer en cualquier técnica inyectada son los propios de cualquier otra agresión a la piel que hiciéramos. Puede haber un riesgo de infección, puede haber una inflamación local en la zona de la inyección que es temporal, y que a veces esta inflamación puede durar un poquito más. Efectos secundarios como tal o complicaciones pues serían una reacción a cuerpo extraño. Al haber metido un producto que no es de nuestro organismo, puede reaccionar anómalamente provocando una inflamación que dura más en el tiempo. Pero vamos, casi todo es pasajero y con una resolución total con un tratamiento adecuado.